Abro hilos de la vez que mi cerebro quiso salirse de mi cráneo. Siempre he bailado ballet desde que tengo memoria. Y mis papás trataban de meterme a clases de absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Y me aferré a tomar clases para aprender a bailar ballet. Porque yo soñaba con ser la mejor bailarina de ballet y llenar de aplausos los escenarios. Un día en pleno calentamiento, empecé a sentir un horrible dolor de cabeza. Gabriela, ¿estás bien? Sí, Miss. Es que estoy muy nerviosa por la presentación. Ok, pero si te sientes mal, me avisas. Y estábamos enseñando al diario porque íbamos a ir a un gran evento en donde bailaríamos con una orquesta súper importante. Yo apenas tenía 8 años, pero yo sabía que ese era mi sueño y tenía que cumplirlo sí o sí. Entonces oculté durante semanas mi migraña. Faltaban 6 meses para el concierto, pero estaba muy comprometida en aprenderme cada movimiento y hacerlo perfecto. Era un dolor que iba y venía. No podía decir que me dolía todo el tiempo y ni todos los días, ya que a veces sencillamente se me olvidaba. Pero a veces el dolor era tan intenso que ya era imposible seguírselo ocultando a mis padres. ¿Qué tienes, hija? Nada, ¿por qué no mejor me llevas al ensayo? Si quieres, quédate a descansar y vemos películas. Gracias, papi, pero necesito ir al estudio. Y lo peor de todo es que conforme pasaba el tiempo, el dolor en vez de calmarse se iba haciendo más intenso. Entonces hice lo peor que una niña de 8 años podía hacer: buscar remedios en internet. Intenté con aceites esenciales y aromaterapia. Y me empecé a dormir mucho más temprano. Hasta mañana. Descansen. Le pedí a mis padres que me compraran vitaminas para estar más saludable. E incluso opté por dejar uno de mis mayores amores: el chocolate. Todo con tal de evitar las dolorosas migrañas. Pero nada estaba funcionando. En una de mis clases, el dolor fue tan insoportable que empecé a ver borroso y... Gabriela, ¿nos puedes ver? ¿Me escuchas? ¿Qué pasó, Miss? Te desmayaste. Voy a llamar a tus padres. No, así estoy bien, de verdad. No es necesario preocuparlos. Quise evitar que se enteraran porque sabría que me iban a llevar al médico y tenía que descansar algunos días. Lo menos que quería era perderme los ensayos. Pero en esa ocasión ya no había nada que pudiera hacer para seguir ocultando lo mal que me sentía. ¿Cuáles son sus síntomas, señorita? Me duele mucho la cabeza, como si estuviera a punto de estallarme. ¡Pip! Como si estuviera a punto de explotarme. ¿Has descansado bien? Sí, doctor, siempre se duerme muy temprano. ¿Y comes muchos dulces? De ello tiene una alimentación muy saludable. No consume nada de azúcar ni grasas y hace más de un mes que no ha probado ni un solo chocolate. Entonces, no tengo ni idea de lo que tengas. Seguramente es que tienes que tomar más agüita. El doctor nos dijo que seguramente era estrés por los exámenes, así que no me dio ningún tratamiento. Solamente me recomendó tomar muchísima agua. Pero eso definitivamente no estaba funcionando. Y lo peor
Es que ya ni podía concentrarme en las coreografías. Regresamos al mes con el mismo pediatra. Y él, preocupado por no estar haciendo bien su trabajo, me envió con una neuróloga especializada. Tuvieron que hacerme muchos análisis, pero la verdad yo tenía muy buenas defensas y mi condición física era casi perfecta. Hasta el último de los estudios. Llegó a un caso tan raro que hizo que todos los doctores del hospital se reunieran para analizar lo que me estaba pasando. Señores, díganos que no son malas noticias. ¿Me voy a morir? Por supuesto que no. No seamos tan trágicos. Entonces, ¿qué tiene mi niña? Digamos que su pequeña padece de una extraña condición que hace que su cerebro no deje de crecer. ¡Y por eso me duele la cabeza! Sí, tu cerebro ha crecido tanto que ya no tiene espacio en el cráneo. La doctora nos explicó que necesitaría una cirugía de urgencia en donde taladrarían mi cabeza para cortar un pedazo de hueso. Por un lado, me estresaba pensar que ese sería el fin de mi carrera como bailarina de ballet y ya no volvería a asistir más a los ensayos. Pero por un lado, estaba contenta del apoyo que me daban mis papás y saber que por fin podría dejar de tener esos dolores insoportables. Y en el día de la cirugía bailé en el espejo por última vez porque sabía cuando ingresara en la sala de operaciones nada me aseguraba que volvería a ser lo que más amaba. Y por si fuera poco, el trauma que este procedimiento me iba a generar era que se le pidió a las enfermeras que llegaran 20 minutos antes para afeitarme la cabeza. Gabriela, cuenta hasta 10. Verás cuando despiertes todo estará bien. La operación duró alrededor de 5 horas. Y a pesar por tratarse de algo tan delicado, estuve en las manos de los mejores doctores y solo nos quedó confiar de que harían bien su trabajo. Desafortunadamente, me desperté hasta el día siguiente, y todo por un intenso dolor, aún más intenso que las migrañas que me daban antes. Y ni siquiera podía mover el cuello, debido a que no sentía fuerzas en ninguna parte, y ni siquiera era capaz de abrir los ojos. ¡Auxilio! ¡Me lastima la luz! Enfermera, ven rápido. ¡Ayuda! Pensábamos que la operación no había sido exitosa, pero la doctora nos explicó que necesitaba mucho morfina para tolerar el dolor, porque en la parte donde se me había operado era súper sensible. Y tenía razón. Después de un par de días me sentí mucho mejor. Y a la semana me dieron de alta para seguirme recuperando en mi casa. Conforme fue bajando el dolor, encontré nuevas formas de divertirme sin necesidad de estar brincando y bailando como una loca. Pero no podía engañarme, de verdad extrañaba mis clases. ¡Hola! Gabriela, nos da tanta alegría verte tan recuperada. Gracias, Miss. De verdad extraño mucho mis clases y a ustedes. ¿Tus papás aún no te han dicho si vas a poder volver? Y en lugar de quedarme la frustración, decidí retomar mis rutinas y activarme. Pero ahora mis movimientos y coordinación eran torpes. De verdad lo intentaba, pero algo dentro de mí decía que jamás volvería a los escenarios. 5 meses después, en camino a una revisión de rutina, mi mamá recibió una llamada de mi profesora de ballet. ¡No le contestes!
Pero hija, no puedes abandonar tu sueño. Ya no tiene caso, mamá. Mejor déjalo así. ¿Por qué no mejor quieres esperar a ver qué te recomienda la doctora? No solo nos fue excelente, sino que me recomendaron hacer más ejercicio para fortalecer la fuerza de mis músculos. Me moría de ganas de llegar a mi casa y bailar hasta que recibí una llamada de mi profe. ¡Hola! Gabriela, ¿dónde has estado? ¿Por qué no nos contestas? ¿Qué pasó, Miss? ¿Pasó algo malo? Algo horrible. Estás atrasada. ¿Atrasada? ¿A qué te refieres? Miss, no la entiendo. Miss, no la entiendo. ¿Recuerdas la fecha del espectáculo? Sí, es este mes. O el que viene, no lo sé. Pues quiero que te pongas a recargar pilas, porque me dijeron que acaban de aplazar la fecha del espectáculo y tenemos otros 4 meses para practicar. De no ser que para las revisiones tenga que mantener la cabeza afeitada, me habría arrancado los pelos de la felicidad. Con la autorización de los médicos, empecé esa misma semana con pequeños ejercicios en casa. Y no era lo mismo que hacer en el estudio, así que un día decidí regresar a mi academia de ballet para reencontrarme con mis compañeras y con mi profe. ¡Sorpresa! Gaby, sabía que no nos abandonarías. Y en poco menos de un mes empecé a retomar todas las coreografías que dejé inconclusas por mis problemas de salud. Y en la noche antes del gran evento casi ni pude dormir, porque me daba terror pensar que en el gran evento los nervios me traicionarían y terminaría descoordinando a las demás bailarinas. Pero en la mañana una sorpresa de mis papás me hizo recordar que pasara lo que pasara, siempre habrán personas que me quieren. Siempre se preocupan por mí y me quieren ver haciendo lo que más amo, sin importar si lo hago perfecto o me equivoco. Yo antes pensé que mi destino ya estaba escrito cuando ingresé a la sala de operaciones y empecé a dudar si pude haber salido de ahí con vida. Pero cuando comencé a bailar en ese recital, todo el mundo me comenzó a aplaudir. Y en ese momento supe que mi historia apenas estaba por comenzar. Y aunque lo que me llevó ahí fue súper traumático, me di cuenta que mi cabeza no fue lo que explotó, sino mi talento.